Muy bien, en este video veremos lo que en mi opinión y experiencia es la parte más avanzada para la gestión de croquis. En este caso hablamos de las restricciones. Las restricciones, al igual que las acotaciones, permiten definir completamente un croquis. Ayudan mucho para reducir la cantidad de cotas que puedo requerir y facilitan bastante el trabajo en cuanto a tiempo y cantidad de comandos requeridos al momento de querer definir completamente un croquis. Entonces vamos a trabajar aquí entonces para mostrar cómo se utilizan nuevamente en estándar. Vamos a trabajar en parte IPT en milímetros. Le decimos crear y escojamos entonces un plano, en el caso plano XY, por ejemplo, y vamos a hacer un croquis para mostrar lo que estamos diciendo. Vamos a trabajar entonces con todos los comandos que están aquí, que son bastante útiles. Uno que ya se ha usado bastante es el comando de acotación. En este caso, por ejemplo, si quiero hacer un rectángulo de centro, justo en el origen, me sale que necesito dos dimensiones requeridas. Miren, aquí abajo me sale. O sea que tengo que delimitar dos dimensiones. Entonces aquí uso dimension, que es acotar, y le coloco los valores entonces que necesito. Sería el ancho y el largo, ¿cierto? Vamos a poner que sea 50 por 50, por ejemplo. Y ahí quedó totalmente definido este croquis. Ahí sale totalmente restringido o definido. Muy bien. Si hago un rectángulo de centro fuera del origen y yo hago lo mismo de querer acotar, y aquí le coloco 50 y aquí le coloco 50, por ejemplo, hice lo mismo, pero resulta que me dice que requiero dos dimensiones más para poder definirlo completamente. ¿A qué se debe eso? A que del origen al origen o al centro más bien de ese rectángulo debo colocarle una medida. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un valor. Aquí sería 100 y voy a ponerle otro valor que sería el valor horizontal. Vamos a ponerle una cota también de 100. Al hacer esto, este rectángulo quedó totalmente definido, pero miren la diferencia. Por eso es muy importante, idealmente, trabajar siempre desde el origen porque nos reduce la cantidad de operaciones para definirlo completamente, en este caso la cantidad de cotas. Muy bien, entonces dimensión, que esto que está aquí, permite hacer eso. También me sirve en el caso de que quiera hacer un croquis que tenga ángulos diferentes a 90 grados, acotar cuánto es la apertura entre dos líneas. Yo puedo decirle cuántos grados necesito, por ejemplo 30 grados, y él crea entonces la apertura y la acota. Aquí estas líneas siguen estando moradas, le falta definición pues porque tengo que darle la medida y también decirles cuánto hay respecto al origen. Entonces dimensión es bastante útil, ya que nos ayuda bastante a facilitar la definición colocándole la medida a líneas o ángulos. También la puedo sacar con la tecla D, es decir, que si estoy en un croquis y presiono la tecla D, inmediatamente se activa este comando y no tengo que estar buscando el botón arriba, sino que con D lo activo y ya puedo entonces acotar cualquier cosa. Recuerden que con Escape, la tecla Escape o Escape, me salgo de la selección del comando. Muy bien, entonces vamos a continuar con el resto de comandos de restricción que son bien interesantes. Muy bien, entonces voy a hacer uso del primero, esto que se llama coincidente. Entonces, en coincidente, por ejemplo, voy a decir que tengo un círculo aquí y voy a decir que tengo un rectángulo por acá, de centro. Entonces, con coincidente, yo presiono aquí y voy a escoger entonces dos puntos. Por ejemplo, quiero que el centro de este y el centro de este sean coincidentes. Al hacer eso, pues se monta uno encima del otro. En este caso se tomó el segundo, pero si hubiese estado definido completamente uno de los dos, se iría a donde estuviese el que ya está definido. Por ejemplo, si yo tuviese una figura justo en el origen y hago esto, pues se pasa al que está en el origen porque es el que ya, digamos, que tiene la jerarquía ganada. Entonces es muy útil esto
me permite también facilitar, por ejemplo, si uso líneas y quiero generar una coincidencia de una vez, digo que este punto y este punto son coincidentes y pues él hace esa unión. Y ahí queda esa restricción de coincidente. Muy bien. El siguiente comando se llama paralelo. En este caso, si yo tengo líneas, voy a hacer una figura aquí sin definir, obviamente. Por ejemplo, así. Y yo digo aquí que es paralelo. Le digo, mira, esta línea y esta línea son paralelos y él las hace paralelos. Y aparece la restricción. Si ustedes se dieron cuenta, ya aparecieron dos simbolitos. Esos simbolitos los puedo sacar también usando este botón que está aquí que se llama mostrar restricciones. Entonces yo le doy clic ahí y él me dice cuáles son las restricciones. En este caso me dice que estas dos líneas en verdes, pues se ponen verdes, son paralelas. Aquí por defecto también aparece una que es la de perpendicular. Es decir, que aquí estas esquinas son perpendiculares, pero porque yo lo dije así cuando estaba creando la figura. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Vamos a continuar entonces con el que sigue, que es tangente. Por ejemplo, yo tengo por acá arriba, voy a hacer un círculo aquí y voy a colocar una línea acá. Se sabe por definición que lo que es tangente toca en un punto. Entonces, yo escojo aquí tangente, escojo la circunferencia y escojo esta línea. Y él hace que sea tangente y ahí están tocándose en un solo punto. ¿Listo? Entonces es bastante útil esto porque me ayuda a generar contactos en un solo punto. Por ejemplo, si quisiera hacer una figura y estoy usando esta línea, pues yo puedo aquí, por ejemplo, siguiendo lo que hemos visto, voy a usar, por ejemplo, una línea aquí. ¿Listo? Vamos a decir que esta línea es constructiva, pero voy a hacerla paralela a esta. ¿Ok? Vamos a recortar lo que sobra. ¿Listo? Porque es tangente, ahí se está tocando. Y voy a usar, por ejemplo, una simetría de esto respecto a esta línea. Y ahí creo entonces la simetría. Entonces, miren que aquí usé en una sola operación varios y la restricción me ayudó entonces a alinear las líneas, haga la redundancia. Bueno, entonces continuamos. Uno que es bien útil es este que se llama colineal. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una figura aquí, otra aquí, y la altura entre estas dos líneas es diferente, es decir, esta línea horizontal está en una altura diferente que esta. Yo puedo decir aquí que sea colineal, escojo esta línea y él las empareja y las vuelve colineales y ahí aparece el simbolito de colineal. Entonces me ayuda también si estoy haciendo una figura y yo sé que en algún momento el contorno tiene una línea que es colineal con una anterior, uso este comando y lo puedo hacer fácilmente. Muy bien. Vamos a hacer otro por acá. Por ejemplo, voy a hacer esas dos líneas. Quiero usar entonces el que sigue que se llama perpendicular. Aquí perpendicular simplemente es, tomo dos líneas, las selecciono y las vuelve perpendiculares. Es muy fácil de utilizar. Pero ya yo sé que ese ángulo ahí se cerró, se bloqueó y quedó en 90 grados. Recuerden que aquí yo puedo mostrar las restricciones y ahí él me muestra ahí cuáles son las restricciones existentes. Bien, vamos a continuar con la que sigue. Vamos a usar unas que son muy útiles, que son las de horizontalidad y verticalidad. Si yo hago líneas y no me quedan del todo a 90 grados o 180 grados, me quedan diagonales, por decirlo así, puedo usar estos dos comandos que están aquí, que son horizontal constraint y vertical constraint. Entonces, en horizontal, yo cojo la línea y él la vuelve totalmente horizontal, ubicada a 0 grados o 180, como quiera verlo. Y no importa, por ejemplo, si esta está así diagonal, le doy aquí y él la convierte en horizontal.
Voy a buscar entonces más espacio. Voy a hacer entonces 2 líneas aquí. Que no están, digamos que verticales del todo. Están un poco diagonales. Y aquí en Vertical Constraint es lo mismo. Selecciono la línea y la convierte automáticamente en una línea vertical. Entonces, si estoy haciendo un croquis y por alguna razón estoy haciéndolo sin tener mucho cuidado cuando hago las líneas, y yo sé que algunas son horizontales y otras verticales, puedo usar este comando y de esa forma facilita mucho las cosas. Muy bien. Otro comando que es bien útil es este que está aquí, que se llama igual. ¿Listo? Se saca con la tecla donde está el más. En igual, básicamente yo cojo 2 croquis, 2 líneas, 2 cuerpos, y al hacerlo, él las empareja. Es decir, en este caso la longitud la volvió iguales. Ojo, aquí no volvió las líneas, digamos que colineales en sus puntos de inicio y fin, pero sí en longitud son exactamente iguales. Yo le puedo dar clic aquí a esta línea y puedo ver acá, por ejemplo, su dimensión. Vengo acá. Bueno, no, la dimensión está en otra parte, se me olvidó eso. Bueno, ahorita muestro un poco eso en otro video de cómo utilizar los comandos de visualización de dimensiones. Bueno, también puedo hacerlo, lo que les mostré ahorita, de igual con otras figuras. Por ejemplo, círculos. Estoy haciendo, por ejemplo, varios círculos que son colineales. Bueno, o quería que fuesen colineales, por ejemplo. Estos círculos están en diferentes alturas, es decir, no están alineados en sus centros. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una de colineal aquí. Esto ya escojo, en este caso colineal es solo para líneas. Vamos a usar este que es vertical. Entonces escojamos los centros. Y miren que ahí se alinean. Una cosa bastante útil. Porque aquí no están alineados del todo, solamente lo conseguí con uno. Hay que volver a intentarlo. Entonces aquí en este caso ya, ahora sí están todos colineales. También se puede configurar. En igual, yo puedo decirle al primero, mira, este. En este caso, él utiliza solamente 2, por eso debo tener cuidado. Escojo el de referencia, escojo el otro y él los vuelve iguales. También puedo usar la tecla Control para seleccionar varios al mismo tiempo, entonces es bastante útil por ese lado. Bueno, uno que es bien interesante, este por ejemplo, que es de Concentric. Si estoy haciendo varias figuras circulares y por alguna razón yo sé que no me van a quedar concéntricas, yo selecciono aquí este de concéntrico, escojo las 2 figuras y él coloca una dentro de la otra. Y este es el símbolo de restricción concéntrico, que también es bastante útil. ¿Listo? Y recordar que aquí siempre tengo entonces en Show Constraints, me muestra entonces a qué restricción estoy utilizando para desarrollar mi figura o mi croquis. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un croquis. Voy a mostrar aquí un croquis ahora desde cero para ver cómo sería eso. Voy a abrir un nuevo archivo, estándar IPT en milímetros, y voy a utilizar las restricciones para mostrar cómo se aplicarían y cómo me facilitan la vida bastante. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, vamos a suponer que voy a hacer un croquis aquí. Vamos a suponer que estoy haciendo esto. Aquí lo estoy haciendo, digamos que de mala gana. Y voy a colocar aquí algunos elementos en este croquis. Hacer un rectángulo aquí abajo. Listo. Entonces aquí yo puedo decir, pues obviamente necesito acotar esto. Me dice que necesito 16 dimensiones. Se requieren para definir completamente esta figura. Ojo, 16 dimensiones. Entonces, vamos a comenzar. Por ejemplo,
quiero que sea perpendicular esto y esto. Entonces miren que ahí ya lo ajustó. De hecho, miren que aparecen 15 dimensiones, así que el haber colocado esa restricción ahí, ya puso 15 dimensiones solamente. Vamos entonces a decir horizontal, jugamos los otros dos puntos, ya quedaron ahí definidos. Me faltan ahora 14 dimensiones. Miren que sigue viéndose totalmente morado, pero el estar colocando estas restricciones parece algo tonto, pero ya estoy disminuyendo la carga de trabajo que estoy haciendo. Entonces, digámosle ahora, por ejemplo, igual. Quiero que esta arista y esta arista sean iguales. ¿Ok? Vamos a decir, quiero que esta arista y esta sean iguales. Bueno, ahí es porque son dos, no se puede, pero ya llevo menos dimensiones. Vamos a decirle, por ejemplo, igual, quiero que este diámetro y este diámetro sean los mismos. Y ahora tengo solo 12 dimensiones requeridas. Es bastante útil utilizar este tipo de comandos. Y bueno, ya aquí simplemente puedo definir cotas. Decirle que esto es 34, por ejemplo. Decir que esto es 6. Vamos a decir que de aquí a aquí hay 34 también. Esto está ya definido, no tengo que hacerlo. Miren que apareció con el paréntesis, lo puedo borrar. No pasa nada. Acotemos entonces esto aquí. Coloquémosle 22. A esto coloquémosle 5. De aquí a aquí coloquémosle 24, por ejemplo. Miren que ya llevo 6 dimensiones, solamente me falta para definir completamente esto. Entonces voy bastante bien. A esto voy a ponerle 14, por ejemplo, esta línea, que es una línea independiente. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Voy a ponerle a esto 20. Me faltan 4 dimensiones. Y bueno, y aquí es también tener claro pues que hay que tener en cuenta que entre más operaciones tenga aquí, pues necesitaré más. Y solo me faltan medidas. Esta altura ya está. No es. A ver. Dimension. De aquí a aquí. Esta altura era la otra. Le pongo un valor. Muy bien. Y ahora respecto al origen voy a acotar esto. Voy a ponerle 22 a esto. Y ya, siempre que puse aquí el origen como punto de referencia, ya me dejó totalmente definido este croquis. Estuvo un poco pesado hacer el croquis, pero bueno, era como para mostrar cómo usaba primero las restricciones para disminuir la cantidad de cotas que tenía que poner. Por ejemplo, aquí no acoté este círculo porque le dije que era igual al otro. Las líneas, unas son iguales, otras son perpendiculares, entonces ya ahí estoy disminuyendo la cantidad de operaciones que estoy haciendo. Y al final, pues ya puedo decirle extruir, ¿cierto? Y finalizar entonces con mi sólido. Vamos aquí a darle que se vea sombreado con bordes. Y de esa forma utilizo entonces las operaciones de restricción, que son bastante útiles para disminuir la complejidad en los croquis y digamos que bajar la cantidad de cotas que tengo que utilizar al final. Entonces es bastante útil este tipo de comandos.